dir-vos temes una mica pràctics, i és que intentarem fer aquesta jornada. Ens han demanat alguns participants que venen d'altres zones del territori, que estan a Catalunya, a veure si podríem fer aquesta jornada en castellà. Llavors mirarem de fer les presentacions en castellà. Dir-vos també que aquesta jornada es gravarà per la gent que no ha pogut assistir o que bé té problemes de connexió. D'aquesta manera la podreu veure a posteriori més tranquil·lament. Dit això, què més comentar-vos? Un cop acabada la jornada, el Departament d'Agricultura, que són els que donen la plataforma per fer aquestes jornades, us enviaran una enquesta que servirà per avaluar com ha anat i que ens serveixi per futures sessions per intentar fer-ho millor. Doncs, bé, dit això, a continuació us faré una mica de presentació del projecte aquest de maquinària de planta aromàtica medicinal, en el qual hem creat una base de dades i que és consultable, per tant, i que és bastant interessant. Una cosa a comentar-vos, que durant les ponències podeu anar fent preguntes, escriure-les, i que al final de la jornada contestarem les preguntes. És a dir, vosaltres podeu escriure, no podeu parlar, però sí que al final us anirem contestant totes les preguntes mentre tinguem temps. Si hi ha alguna pregunta que no hem tingut suficient temps per contestar-la, ja intentarem enviar-vos les respostes posteriorment. Faig l'explicació en castellà. Bien, este proyecto es un proyecto que se enmarca dentro de un proyecto de actividades demostrativas del Departamento de Agricultura, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, en el que se elaboró una base de datos de maquinaria sobre planta aromática y medicinal. Esta base de datos contiene información, está en esta página web, en la página web de observatorioforestal.cat, pero si en Google escribís directamente maquinaria PAM, accedéis fácilmente. En esta página tiene este formato donde podéis realizar búsquedas en función del grupo de maquinarias que pueden ser secadores, destiladoras, extractores, máquinas de post cosecha, de procesado de hierba seca o recolectoras. Y después también por la escala de esta maquinaria y el tipo de equipo. Así, por ejemplo, si se escoge... bueno, esto también comentaros que aparte de realizar de la página esta de maquinaria PAM, dentro del observatorio también tenéis otros apartados relacionados con planta aromática y medicinal, que es sobre datos de producción, de aprovechamiento silvestre y de cultivo, donde podéis encontrar información bastante interesante. Así pues, si por ejemplo seleccionamos secaderos, podemos escoger el tipo de secadero y después nos da un listado de diferentes modelos de secadero. Si queremos información extra de un secadero en concreto, vamos al detalle y en el detalle pues, encontraremos la información de la casa comercial y después información más detallada de lo que son las características de esta maquinaria o este equipo. Y si accedemos a más información, entonces pues podemos enlazar o bien a la página web de la empresa, que concretamente te da la información de ese equipo, de esa maquinaria, o bien a un catálogo. Por ahora, en esta base de datos tenemos sobre todo, principalmente, procesadoras de hierba seca, seguido de secaderos. Y en menor cantidad serían recolectoras, destiladoras. Y después también hay extractos y máquinas de post cosecha.
finalmente deciros que aparte de esta base de datos, nuestro departamento, el Grupo de Planta Aromática y Medicinal del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña, tiene a vuestra disposición diferentes recursos que pueden ser muy interesantes para toda la gente que quiera iniciarse en el tema de cultivo o recolección silvestre de planta aromática y medicinal. En nuestro blog, que es el apsdctcc.cat, encontraréis toda la información de proyectos que hemos realizado y resultados obtenidos. En itinerario de producción encontraréis algunas fichas de cultivo. En la actualidad Infopam es un blog de noticias sobre el sector. Y después también otra base de datos que elaboramos a finales del año pasado fue un directorio de productores de planta aromática y medicinal. En este directorio están inscritos más de 45 productores en Cataluña y bueno, está abierto a todo el mundo que quiera inscribirse allí para hacerse promoción. Con un objetivo que es que la industria conozca quién está produciendo y qué está produciendo. Y nada, yo soy el Observatorio Forestal Catalán, lo que os comentaba, que tiene también datos de aprovechamientos forestales y de cultura. Y nada, solo era para iniciar un poco en esta base de datos, que creo que es interesante y un recurso que puede ser útil para la gente que ya esté pensando en producir de forma profesional. Y seguidamente doy la palabra a Joan Margarit. Bueno, os presento a Joan Sardaña de Cal Margarit, que es una empresa que se dedica a diferentes producciones, aparte de la banda también. Buenos días a todos. Empezaremos la presentación y luego al final hay un vídeo demostrativo mientras se va conectando la gente, que veo que tenemos un poco de problemas a conectarse de golpe tanta gente. Supongo que iréis entrando cada vez más gente. A ver. Eva, ¿se me oye bien? ¿No? Vale. A ver. Nosotros nos dedicamos a las aromáticas para cosmética desde hace más de 8 años y empezamos con varias variedades de lavanda, incluidas el lavandín y la lavanda fina, 2 tipos de salvia, el ciprés, romeros, para ver un poco si se adaptaban, ya que estamos a más de 1000 metros, al suelo, clima, lluvia, y a aprender un poco a ver cómo podíamos hacer la plantación certificada en ecológico. Estamos en un terreno calcáreo muy pedregoso y con unas temperaturas medias de entre 10 y 12, y la lluvia nos permite, menos los últimos tiempos en verano, que está fallando un poco, que la mayoría se adapten bien. Simplemente tenemos la limitación por altitud, que estamos muy arriba y hay algunas como el romero que no terminan de coger. Finalmente, al cabo de 3 o 4 años de especialización y pruebas con alambiques de cobre más pequeños y sin la cosechadora, las 2 máquinas que luego presentaremos, el equipo industrial de destilación y la cosechadora, nos quedamos con las 2 que más venta encontramos y tenemos, que son la salvia y la lavanda. En el caso de la lavanda suele tardar de 3 a 4 años en entrar en plena producción, 1 año en poder coger la primera cosecha y dura la mayoría alrededor de productivos rentables unos 10-12. En cambio la salvia, pues al segundo año ya estás en producción estable o máxima,
ya que cada año es muy variable. Y dura pues alrededor de 6-8 años, no dura tanto. Y el rendimiento ya veréis más adelante que también es más pequeño. De ahí que los aceites esenciales tengan diferentes precios o varíen mucho entre ellos. Normalmente, para poder mecanizar la cosecha, se suele usar un marco de 1,60 m entre líneas, porque si no, pues la máquina, sobre todo ya lo veréis en el vídeo, pues podría pasar la rueda por encima de la otra línea y necesita esta distancia mínima. Luego puede ser más ancha, pero mínima 1,60 m. Ya es en función de cómo trabajes, cómo quieras recoger, si secas en el campo, si cosechas en verde la planta o el sistema que quieras usar para destilar. La mayoría por hectárea de plantas, de pies, suelen ser entre 8, 10, 12 de estas aromáticas como la lavanda y la salvia, que son plantas que llegan a entre medio metro y 1 metro de grandes cuando florecen. Si usáramos el tomillo, que es más pequeño, pues la densidad sería más grande. En nuestro caso el tomillo para cosmética no funciona. No es un olor que se acepte demasiado. Como nos hemos especializado en la lavanda, casi siempre nos centraremos en ella, ya que es la que tenemos más de 30.000 plantas, que este año las tenemos que cambiar porque se han hecho viejas, pero a ver, perdón, aquí. A ver, normalmente nosotros lo que hacemos con la ayuda de las ovejas la mayor parte del año es hacemos una capa de hierba y las tenemos pastoreando. Los únicos meses que no funciona, en el caso de la lavanda, porque la salvia no la tocan, aunque esté germinando en primavera, la lavanda no pueden entrar cuando saca el tallo, que aún no ha empezado a hacer las flores, entonces puedes quedarte sin cosecha o tener una merma muy grande. Ya. Pero la mayoría, por eso tenemos el rebaño de ovejas que antes se comentaba. La mayoría del tiempo son ellas las que nos ayudan a mantenerlo. Pero si no, pues en primavera, mayo, solemos usar el cultivador para hacer justo el lado de la planta y un desbrozado con picadora que tritura, ya que coincide cuando crece más la hierba, cuando no pueden entrar o simplemente no tenemos tanto rebaño para que lo tengan a raya y le tenemos que dar como si fuera un césped. Lo trituramos y ya sirve como mezcla de abono. Luego, por la altitud, en julio, agosto es cuando empezamos la cosecha, depende de la variedad. La que tenemos ahora es más en agosto y luego hay las variedades que son más de altitud o más de media montaña, como la lavanda fina, que son empiezan en julio. Pero la misma variedad las bajarás a 600 metros y vienen 15-20 días antes la floración y cosecha. En nuestro caso, la salvia es para San Juan normalmente entre el 15 de junio y julio. Luego tenemos la lavanda fina o la angustifolia que viene a principios de julio. Y las otras variedades que son el lavandín o el espliego, la latifolia, que son las que van más tarde. Aguantan bien hasta el 15-1 de agosto. Hablando de la floración, la cosecha siempre pues a partir del 1 de agosto. Si no hace mucho calor, pues te puede aguantar para hasta el 15 de agosto para las visitas o porque no tienes, para no tenerlo que hacer todo en 3 días. Bueno, a ver, y empiezan las máquinas. Esta es un modelo Clear, la marca Clear, de las que se usaban para gavillar al principio. Es una máquina que tiene alrededor de 40 años, si no más, pero sigue funcionando bien. Lo único que ahora, supongo que al final os entregarán un catálogo y veréis que pues, se está modernizando, llegando incluso a cosechadoras que hacen 3 líneas a la vez.
Aquí la veis de más de cerca. Pues nosotros, una vez cosechada, para la calidad del aceite, al hacer la cosmética, lo que buscamos es, una vez cosechada, que quede seca. Y por eso lleva esta cinta, porque cuando la coge entre los dos brazos, la va cogiendo, los que marcan a la foto de la derecha. En el vídeo veréis más fácil el funcionamiento, porque se ve en marcha. Pues se supone que recoge con los dos brazos todos los tallos de la lavanda, de la salvia, hasta el tomillo. Y luego tú tienes unos mandos para graduar la altitud, que los veis más abajo. En la izquierda veis el cortante, es decir, las coges, las recoge cerca para llegar a cortarla. Haría como ramos, y esta podrías, como esa gavilladora, podrías poner un hilo que luego te hace como unos ramos. Pero en nuestro caso, como preferimos recogerla con un remolque de hierba, pues el hilo, y que sean fardos grandes y compactos, eso no se lo podría tragar, y lo tenemos anulado, el hilo, para ir más rápido a la hora de recoger. Aquí veis se ven en la derecha los comandamentos, es decir, los mandos para funcionar. Ya. El que está como que no se usa, aunque este es el del regulador del hilo, que es el de la derecha. Luego están los de la cinta, la toma de fuerza, que es para que funcione más abajo o más arriba, que esto en el vídeo se ve mejor, pero os lo voy contando para que os hagáis una idea, porque en el vídeo pues no podré hacer muchos comentarios. Y lo más importante, el de la altitud del cortador. Es decir, si tienes un tomillo, tiene que trabajar muy a ras del suelo, y si tienes un lavandín de 7 años que hace más de 40 centímetros de alto, pues tienes que subir el corte hasta esa altitud, si no te vas a quedar sin planta, lo que la va a cortar toda o la arrancará. Ahora vemos una foto que ya está en proceso de cosecha. Ya por detrás, si os fijáis, veréis que ya no se ve nada de flor, y por delante la está cogiendo, y en la cinta la, la va poniendo justo al lado, que nosotros solemos tener pasillo para dejarlo secar. En la plantación, que es solo de lavanda, tenemos como unos 3 metros para que pase bien el remolque de recoger la hierba, y aquí se ve mucha distancia porque está la plantación puesta entre árboles truferos, en el medio del pasillo. Por eso se ve algún árbol y las líneas como muy separadas, en comparación con la de ahora, la foto que tenemos ahora, que están aquí a 3 metros. Y esta es solo para la banda. En esta foto se vería, este será cuando aún no usábamos el remolque para hierba, para recogerla. Y aquí sí es como quedarían un poco con la gavilladora, que se ve incluso el hilo. Quedan como unos ramos muy grandes, como si fueran pacas de lavanda pequeñitas, que suelen pesar unos 4 o 6 kilos, depende de lo seca que esté. Y una vez seca, tenemos aquí el equipo de destilación. Como no dicen nada, voy continuando. En el equipo de destilación, que luego sale en el vídeo, bueno, tenemos la presentación aquí, es más fácil indicar que en el vídeo cada parte. Esta es la industrial. En el vídeo, si os fijáis, hay un momento que se verá un alambique de 50 litros muy pequeño de cobre, que es con el que empezamos. Ya. Estas son ollas de 1000 litros. ¿Vale? Y aquí el funcionamiento básico es caldera de gasoil. Aquí está el depósito. Estos son un depósito de 200 litros para agua, que es el que genera el vapor. Aquí está la caldera. Hay un circuito que va por debajo de las ollas, donde tú conectarías el vapor. Esto estaría lleno de aromáticas. Subiría el vapor ya con arrastres de aceites y los hidrolatos para llevarlo al condensador. Es este de aquí, por detrás, que hace unos 2 metros de largo. Y del condensador, con la conexión de agua fría, volveríamos de estado vapor a líquido,
Y aquí tenemos el decantador para separar el aceite, que lo iréis viendo en más fotos más detalladas, para separar el aceite del agua por densidades. En la tubería gris es donde saldría el hidrolato. En el vídeo también se ve un poco en marcha todo. Único... Vista desde otra perspectiva, la caldera, se tiene que tener en cuenta que comparado con el alambique de cobre, esta suele trabajar como a presión, entre 0,2 y 0,4, y entonces es mucho más efectivo y más rápido el proceso de destilado. Un alambique de cobre te puede llegar a tardar, según la planta, hasta 1 hora y media, y en esta la mayoría, para el aceite, en 1 hora lo has sacado todo el que puedas. Lo único que hay algunas, como la salvia, que si te interesa el hidrolato, pues puedes estar media hora más o el enebro y te dan más hidrolato, pero aceite ya no sales, no suele salir más. Aquí se ve perfectamente el serpentín. La entrada de agua estaría por aquí, de fría, para enfriar el vapor. Por el otro lado saldría el agua caliente. En este caso esta destilería lleva un acumulador de agua caliente para que el primer proceso de la caldera sí que lo empiezan con agua fría, pero el segundo, desde la segunda hora, ya aprovecha el agua caliente que sale de enfriar el vapor. Casi ya a punto de vapor. Sale a 90 grados, 80, 90 grados. Así es más eficiente el consumo. Hacen falta alrededor de, para este equipo, con las ollas de 1000 litros, alrededor de 500 litros de agua fría cada vez. Es decir, es muy importante tener un buen abastecimiento o un refrigerador luego para el agua, porque esta va a salir caliente, la mitad queda en forma de hidrolato, aceite, y se pierde en el proceso, la misma que coge la planta, que absorbe ella durante el destilado, pero 200 litros, 250, depende de la temperatura y lo rápido que tengas el agua fría conectada, pues no los puedes volver a usar a la siguiente olla porque es que están calientes. Ya, tienes que tener en cuenta que si estás pues 6 horas trabajando, pues son 3000 litros de agua fría. Y según donde estás destilando, porque si os habéis fijado es móvil, pues tienes que trabajar bajo techo por el calor y que tengas un buen punto de agua fría. Aquí veis detallado la olla de 1000 litros. Tenemos dos, como se ve aquí, hay dos, porque solo trabaja una. La otra, una solo está conectada a una. La otra normalmente tienes la hora siguiente para vaciar, limpiar un poco, volver a llenar. Y así nunca estás parado. Si no, tenías el mismo formato que sería una olla de 2000 litros mucho más grande, pero luego estás pues como 1 hora, hora y media que la caldera pues está parada porque no puede seguir. Y a nosotros nos interesaba siempre la eficiencia, que venimos del mundo ecológico, pues así siempre está trabajando. Aquí se ve mejor la entrada del vapor, justo por aquí abajo, y arriba por donde saldrían las esencias en formato vapor para el serpentín. Y en la derecha tenemos el decantador, que en el de cobre no lo teníamos y no es tan fácil separar bien el aceite del hidrolato. Pues aquí ya es la misma máquina, por aquí saldría el aceite ya, ese del serpentín es esta parte de aquí, de la derecha. En vapor saldría. Si sale vapor por aquí vas mal, significa que o te has quedado sin agua fría o no le estás dando suficiente agua fría. Y lo perderías aquí todo, el producto, de la cosecha del año o llámalo como quieras. Pero aquí ya tiene que salir líquido. Tebio, pero líquido. La salida de arriba sería por donde sale el aceite y por aquí abajo, conectado con esta tubería gris que va a un depósito de los de 600 litros, porque hidrolato suele salir más. El hidrolato siempre estamos hablando de unos entre 30 y 50 litros la hora. Lo único que cambia es la calidad. Cuanto mejor calidad es la planta, mejor calidad de hidrolato tienes. Y si estás destilando mucho tallo o mucho tronco,
como puede pasar en la lavanda o el romero, que hay poca flor, pues el hidrolato parece más agua destilada o a infusión. Huele como a planta cocida. Y si hay mucha flor donde está el aceite o mucha hoja de romero tierna, entonces sale hidrolato de calidad, que es el que ahora se está empezando a usar también para cosmética, sobre todo certificada ecológica. Y por aquí pues faltaría como un envase de 5 litros o un recipiente para simplemente que no nos cayera al suelo el aceite. Y lo recoges. Ya. Hay un grifo que se ve, hay una manita aquí a la derecha, que es la que te permite cortar, si quieres, el circuito del hidrolato. Y entonces, como no puede salir por aquí el hidrolato, por, el- por la dirección habitual, se ve obligado a salir por la zona del aceite y te ayuda a sacar todo el aceite. Sobre todo cuando estás a la última olla, a la última jornada. El problema, mm, como de todo el subproducto de planta que saldría, pues que son muchos kilos. Eso es, si haces muchas ollas, pues tienes que tener mucho espacio de, de, en castellano, no me sale ahora en castellano, perdone, de rebuch. A ver, aquí se ve con justo terminar de salir, que sale mucho vapor aún. Y ya, finalmente vamos directo a... Hemos visto un poco la máquina cosechar, el equipo de destilación que usamos para conseguir que pues la materia prima básica, el que más vendemos es este, el de aceite de lavanda, en formato ya al detalle, de 10 mililitros, el de 30, pero ahora también tendríamos el de 100 mililitros, el de medio kilo, el de kilo y luego pues bidones de 20 kilos. Ya. El aceite esencial, si es muy puro, que es aparte de ser muy volátil, la traducción no suele ser un kilo, un litro. Ya, tienes que sacarle el 10%. Tiene una densidad diferente y pues un kilo de aceite de lavanda o de salvia suelen ser 1100 mililitros, es decir, 1,1 litros. Eso se tiene que tener en cuenta si hablas de litros o de kilos. Faltaría el hidrolato y con el hidrolato y el aceite hemos realizado una cápsula aromática para nuestra línea de productos. Aquí pues tendrías como colonia, gel de baño, champús en formato pequeño, grande. Las flores, la salvia la ponemos en el champú. El romero y el ciprés están en el tónico circulatorio, que es este de aquí a la izquierda. Pues, por eso os digo, siempre aromáticas que sean para cosmética. Para poder vender al detalle, pues te tienes que dar a conocer. Estamos haciendo muchas ferias, algunas internacionales. La mayoría están aquí, vamos, en Madrid, Barcelona, Málaga, Irún, pero también hemos ido a Londres y Alemania porque nos pedían mucho aceite a granel para ver si teníamos posibilidad de vender y conocer el mercado internacional de aceites esenciales, sobre todo para vender el de lavanda. Y si teníamos suerte y poder colocar la línea cosmética, pues también. Pero en estas vías suele ser más con marca blanca. Y pues cuesta, si quieres entrar la marca a nivel internacional. Aquí tenéis el roble, que es igual que el logo de la izquierda, que es como nos hemos dado a conocer con nuestros productos. Y aquí veríais a nivel panorámico, nivel dron, pero esto fue una avioneta. Todo esto de la izquierda sería la plantación de lavanda. Ujú. Y el nuevo, que esta es la vieja, la mayoría se está arrancada. Y ahora hemos empezado con la nueva por aquí, todo esto de aquí. Y en 2 3 años, pues vamos a doblar y quedará plantado todo este trozo, que se ve el cereal de 3 a 5 hectáreas. Y entonces, a ver, las 11:20, vale. A nivel de presentación, ya estaría.
Si tropezamos, volveremos a soñar. Si nos caen los sueños, volveremos a soñar. Y aún así, si me matas, volveremos a soñar. Escribe aventuras en el libro de la vida, y lo mejor es que nos quedan primas. Levanten los sueños como un carrusel que gira, que gira, que gira loco. Y explorar y volar pero sin peros, como aventureros volveremos a soñar. Volveremos a soñar. Volveremos a soñar. Te respeto, amor, me enseñaste los secretos del camino, y lo mejor es tenerlos que andar de flor en flor, polinizar en las mieles del sabor, juntos mejor, y volar pero sin peros, como aventureros volveremos a soñar. Volveremos a soñar. Esa shit se la beat, ey. Don't wanna worry about this all day long. Esa shit se la beat, ey. Cada día casa te vas al rey, ey. Nobody wants to be alone. Nobody wants. But there's a world outside your phone. If you see the bright side, you'll be free.
Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. If you see the bright side, you'll be free. Tu alma mia és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Tu alma, tu és el millor regal que tinc. If you see the bright side, you'll be free. Tu alma mia és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Tu alma, tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Pretty girls, stay home Let's forget it Tu alma, tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Pretty girls, stay home Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. Vaig entrar tan de pressa que no ho veig. Ara, si vols, com que ja hi ha Sí, més gent apuntada, Déu-n'hi-do. que està connectat, si vols, si creus que hi ha algun punt de la presentació que valgui la pena tornar-lo a passar, el poso Sí, la no? presentació. Sí. És més fa sessions amb el que ens dediquem, ens hem especialitzat molt en la lavanda i després directament per collir-la fem servir aquest tractoret de la marca Clear que disposa de dos braços que recull bé a qualsevol tipus d'aromàtica, l'únic que aquesta està especialitzada molt en la lavanda. Però com que té l'alçada pot estar recollit romaní que són de talla que no arriba als 5-10 centímetres fins a una lavanda o un lavandí o una sàlvia que quan estan en plena producció el tallant hauria d'estar a 40-50 centímetres d'alçada. I després disposa és una gavilladora, disposa d'un sistema per lligar, per fer garbes, l'únic que nosaltres el tenim anul·lat perquè fem la recol·lecció amb remolc d'herba, llavors fem el tracte com si fos herba. Un cop collida la deixes al costat amb els passillos perquè s'assequi i llavors recollir-la. Aquí es veuria el tallant, aquí la foto de l'esquerra, i a la dreta els comandaments per fer els braços individuals, la cinta, l'alçada del tallant, llavors el recorder del fil, que aquest no el fem servir perquè nosaltres l'hem tret i no ens fa falta, i aquest és un per la toma de força, aquest de l'esquerra, que es fa servir per si estàs molt baix i que no treballi força a la màquina, aquest és senzill. Ja has de ser xòfer per conèixer-los bé. Aviam. Aquí es veuria ja com aquesta plantació d'aquí és una que tenim entre línies d'arbres tofoners i per això es veuen tan separades i aquí es veuria més o menys a la part dreta amb cada florida com la va recollint i a l'esquerra que surt tot verd a sota del tractor i la va escopint per la vora, la va deixant anar aquí al costat. Com que no està gavellada fa com fa el mateix ram
però sense el fil lligat, que hi ha una foto que no sé on està, que es veu. Aquest seria el camp que està en les línies a 3 metres i es deixaries a un costat i a l'altre i després amb el remolc passaries pel mig a recollir tot de l'herba. Aquesta és la que... aquesta és la de agavillats. Aquí si ho mireu es veu una mica el fil. Llavors són com paques que pesen entre 4 i 6-7 quilos, depèn de la planta i lo fresca que estigui. Que aquesta, com que està tan junta per anar bé, també inclús s'hauria de girar perquè se sequés bé, si vols qualitat en l'oli essencial, més quan va cap a una càpsula d'olor o necessites una fragància determinada per la cosmètica. Llavors l'equip de destil·lació, que aquí és una, ja veieu que és mòbil, és una general, aquesta imatge que es veu la caldera que va amb gasoil, aquí està el dipòsit, la caldera, que són uns 200 litres d'aigua, passaria el vapor llavors per sota, tota la tuberia, les dues olles que són de 1.000 litres, i per aquí dalt ja sortiria el vapor en forma d'essències per sobre la olla, que està connectat al serpentí que està darrere, que fa com uns 2 metres de llarg. El circuit d'aigua freda, que és aquesta manguera negra, que es connecta a l'altra punta del serpentí i el decantador, per separar l'oli essencial de l'hidrolat. Una imatge de la caldera vista de davant, sol treballar a 0,2 bars de pressió per destil·lar aquesta caldera, és a dir, tira el vapor amb una mica de pressió per anar més ràpid. Llavors és molt més eficient que un alàmbric de coure artesà, que és amb el que van començar. Normalment necessites una hora amb aquesta olla per extreure la majoria dels olis essencials i fins a 1 hora i mitja si vols, per exemple amb la sàlvia, treure tot l'hidrolat, en el cas que el vulguis comercialitzar o el tinguis comercialitzat. Aquí es veu bé el serpentí, la circulació del vapor d'esquerra a dreta. Aquest d'aquí baix és l'acumulador d'aigua calenta, és a dir, surt l'aigua freda per un circuit separat del vapor i mentre refreda el vapor perquè es torni a estat líquid, s'acumula aquí aigua calenta perquè sigui més eficient, i la primera olla no perquè comença des d'aigua freda, però la segona, com que està acumulat aquí amb aigua calenta, hi ha uns 50 litres, doncs ja sempre treballa amb aigua calenta i no gastes tant gasoil. La part aquesta aquí dalt es veuria una de les olles connectades al serpentí, que és per on passarien els vapors amb les essències. I aquí a la dreta sortiria, es veu aquí llavors a la foto del decantador, amb líquid. Si et falla l'aigua freda, veuries que simplement és que tens un problema amb l'aigua freda, aquí et sortiria vapor. Llavors és que tens un problema amb l'aigua freda o tens o que s'està fent amb que se t'ha tallat, que t'has quedat sense aigua freda. Per què ho dic això? Perquè és molt important pel fet de que necessites cada hora 500 litres d'aigua freda. La destil·leria, tot i ser mòbil, com es veu en la foto, necessita estar amb un cobert per la calor, ben ventilat pels vapors i que tinguis bastanta aigua freda, perquè si estàs 6 hores fent unes 6 olles o 8, estàs parlant de 2.500, 3.000 litres d'aigua freda, perquè al final depèn de la temperatura que estiguis treballant també, ambiental. Aquí es veu una olla, una de les olles així de 1.000 litres, que en tenim dos perquè mentre una treballa, l'altra està preparada per poder-la buidar, netejar-la una mica i tornar-la a emplenar. Amb l'entrada del vapor i la sortida vapor, que és com aigua destil·lada, sense cap arrastre, llavors circula per tot l'arrastre. En els que has vist el vídeo, a dintre a l'interior s'ha vist el paellero, que circula el vapor per sota, que està com uns centímetres separats perquè no se tapés ni es cremés la flor al contacte directe amb el vapor. I per dalt, aquesta seria per l'esquerra, l'altra sortiria per la dreta, ja surten les essències cap al serpentí, en forma de vapor encara.
Aquí tens la foto dels comandaments, fem moure les olles perquè pesen bastant, llavors i cremen, doncs la tapa es pot obrir d'una de la olla o de la segona i es tomben per poder llavors amb aquests palots emportar-te el rebuig cap a fora. Que has de pensar que estàs parlant de metres cúbics de planta ja destilada, que és com planta bullida, que generen doncs, molt rebuig. I nosaltres el que hem fet és llavors portar-la als animals, que hem vist que els agrada. Està funcionant i ja està. Ja, si algú vol fer una pregunta o alguna cosa, doncs aquí hi ha un dels productes al detall amb la línia cosmètica. Com que anem justos de temps, m'allargaria, però no sé si hi ha alguna pregunta ara pot ser el moment o si hi ha algun tema que us faci més gràcia que especifica o que ho torna a fer un altre cop en castellà. Ara l'he fet en català perquè abans l'he fet en castellà. Vale. Si et sembla, Joan, ara passarem a la part de preguntes. Si et convé tornar enrere a la presentació, m'ho demanes i la torno a carregar. Val, d'acord. O sigui, ara tots els participants, si teniu alguna pregunta a fer o us agradaria veure alguna part en concret que no heu pogut veure, que us expliqui el Joan, aquí podeu escriure preguntes, d'acord? Llavors, començarem amb la primera. Diu la Lorena, diu la destilación se hace con plantas frescas o con secas. Sí, la destilación se puede hacer en fresco y en seco, no hay ningún problema entre las dos. Lo que pasa que en fresco tienes como que destilarlo antes de 2-3 días. Si no, si la planta acumulada en fresco pues empieza a fermentar y se estropea. Y el hidrolato entonces no se puede comercializar porque huele muy mal. Y en cambio en seco pues tienes todo el mes para destilar. Y la calidad siempre es mucho más alta. Si va para productos como la colonia o productos que van como el aceite para la cara, un aceite orgánico o crema hidratante para la cara, es mejor que esté secado. Pero se puede destilar de las dos formas. A mí en verde no me gusta porque digo, el hidrolato no se puede, lo tienes que tirar, no lo puedes reciclar. Y si lo comercializas, es que huele muy mal. Vale, Lorena también pregunta qué es el hidrolato y para qué producto se usa. El hidrolato es el subproducto que sale al destilar para conseguir el aceite esencial. Le llaman hidrolato de lavanda, de salvia, de la planta o agua floral. El que más se conoce es el de rosas. Y con el boom de la cosmética certificada ecológica, el hidrolato cada vez tiene más demanda, incluso en los ambientadores, porque hay como la mayoría de cosmética se hace con agua destilada y el agua destilada no se puede certificar ecológica. Y el hidrolato, como viene de cultivo, hay muchos que encuentras en el mercado certificados ecológicos y si quieres certificar la cosmética con algún organismo, aunque no haya ninguno a nivel europeo, pero sí que hay varios como a nivel de empresa privada, pues consigues subir rápidamente entre el 50 y el 70% del producto cosmético certificado ecológico. Si no, esto lo tienes que cambiar por agua y al igual pues te quedas con el 20, 30, mucho el 40% ecológico. Por eso es para lo que más se está usando. Y ahora ha llegado una moda de refrescos y se está empezando a mezclar, como por ejemplo el agua de enebro, pues se está buscando hacer pues como una ginebra sin alcohol, que sea un refresco. Y se están empezando a hacer refrescos con hidrolatos certificados ecológicos. Para estas dos vías se está usando mucho. Nosotros lo usamos para la línea cosmética. A ver, también la Núria pregunta, ¿la qualitat de l'oli essencial
és la mateixa amb l'alambí de coure com els altres? Hago la pregunta también en castellano. ¿La calidad del aceite esencial es la misma con el alambique de cobre que con los otros? No, el alambique de cobre tiene varios problemas. Uno es que lleva, sobre todo en el hidrolato, en el aceite cuesta más, pero también hay rastros, como de óxidos del cobre, que en aromas, en perfumería se nota el toque a orujo, aunque no sea con alcohol. Y normalmente el de cobre no separa bien, suele ser un caldero donde está el agua y arriba suele tener la planta para destilar. Y eso hace como un caldo. El primero no, porque el agua es limpia, pero el segundo el agua ya es más sucia, el tercero. En el cuarto ya tendrías que apagar y cambiar. Y como destilas con agua un poco sucia del anterior destilado, pues eso también te estropea la calidad. Aparte de que como el de cobre suele ir con paellero, es más, o con fuego, si no tienes la caldera de vapor es muy difícil conseguir que el vapor siempre esté a la misma presión. Si te falla un poco el vapor, porque te ha venido una ráfaga de aire frío o se ha enfriado de golpe, pues el vapor se precipita e incluso estás perdiendo aceites. Es más, con el de cobre normalmente te hace falta 1 hora y media para conseguir sacar todo el aceite. Normalmente, a no ser que puedas hacerlo de la presión, pero para eso tendrías que comprar una caldera. Y el inox pues te permite sacar el olor más básico de la planta, sin contaminaciones cruzadas. Y el de cobre tiene estos problemas. Yo no lo aconsejaría para fragancias. A ver, otra pregunta. Amàlia pregunta: quin rendiment tenim a la destilació? ¿Qué rendimiento tenemos en la destilación? Dice, no sé si lo habéis explicado antes. En la presentación un poco, pero va siempre eso depende mucho de la planta. Va desde el 0,1 al 0,2, es decir, en la olla caben, en la de destilar, nosotros de 1000 litros nos caben en fresco, porque en seco baja mucho el peso, 200 kilos. Y eso lo traducimos un poco a 100 kilos, para hacer la idea, pues el tomillo serían 0,1 o 0,2, por ejemplo, solo. Es decir, de cada 100 kilos, unos 100 mililitros. Y lavandas, si te vas a las lavandas o romeros, están más cerca del 1%. Y eso tienes que conocer la planta. Y entonces pues estás de cada 100 kilos estás hablando de 1 kilo de aceite esencial. Que también hemos contado que 1 kilo como de aceite, como es menos denso que el agua, 1 kilo suelen ser 1,1 litros de aceite. Es decir, al cabo de 1 hora de destilado, en este equipo industrial que tenemos nosotros, pues puedes sacar desde 2 kilos de aceite de lavanda a simplemente, si haces lo mismo con la salvia, sacar solo medio kilo, que la salvia está entre el 0,4 y el 0,5, porque eso depende de la cosecha que tengas de flor. Y si pones tomillo, pues solo te salen 100 mililitros. En cambio el tomillo, pues estás 1 hora y media y tienes mucho hidrolato. Depende mucho de la planta. Se va desde el 0,2, 0,1, 0,2 al 1%. Teresa pregunta: ¿en qué momento de la floración tallem? ¿En qué momento de la floración cortamos? Para el máximo pico de aceite, que lo tienen donde está en el tallo floral, siempre es cuando está a la mitad de la planta en flor. Pasa que luego, si tú tienes solo 100 metros y un alambique que te lo permite hacer en un día, pues puedes empezar hasta cuando está toda florecida. Pero cuando tienes muchas hectáreas, se suele empezar por una cuestión de tiempos y que no lo tengas que hacer en 2 días. Se suele empezar cuando está, en el caso de la lavanda, una tercera parte de los tallos florales, es decir, de las flores, o en la salvia, florecidas. Y terminas cuando ya está casi pasada. Por eso también es muy importante, aunque te dediques solo a la lavanda, como en nuestro caso la salvia,
buscar diferentes variedades dentro del mismo clon, pues que te vengan 15 días antes la floración, para que no tengas que hacerlo todo en una semana. A ver, Amalia también pregunta si tenéis alguna asociación de productores de aceite esencial de lavanda. Hasta ahora no, pero sí que más que asociaciones, como yo tengo el equipo de cosecha y destilación, hay gente que trabaja, tiene plantaciones pues como en Granollers o en Lérida, en este caso de lavanda, y sí que estamos cosechando y destilando para ellos, que cuando entran en plena producción muchas veces nos quedamos el aceite para comercializarlo nosotros, y si no llegan hacemos nuestra marca, y si quieren algún producto les interesa les hacemos también marca blanca. Es decir, le envasamos también nosotros el producto en nuestros laboratorios. Ya, pues, esto hasta hace poco no había nada, pero ahora sí que tenemos pues 3 plantaciones y otra en Serós, otra nueva en Lérida y otra nueva cerca de Tarragona, pero estas están en pruebas. La grande es la de esta de Granollers, que este año salió en TV3 en El Tiempo, Santa Eulalia de Ronçana. Raúl pregunta, el secado de la planta, si se quiere almacenar para destilar posteriormente, ¿se puede hacer en campo o se debe hacer de alguna otra forma? Esto ya es una cuestión pura y dura económica. El sol es muy barato y te permite en 1, 2, 3 días secarlo. Si no llueve, claro. Pero y si tienes pues 3, 5 hectáreas de lavanda, lo más fácil es llevarlo al sol, secarlo al sol y llevártelo cuando está seco. Si las producciones son muy pequeñas y tienes un buen secadero, pues puedes cogerla fresca y secarla en secadero, pero hay muchas veces que eso te implica un coste. Así, secadero natural en grande, nosotros solo hacemos los ramos, porque al sol se queman demasiado y la flor queda más fea. Pero en según qué planta, o sea, sobre todo si es para alimentación, que a veces con 100 metros lineales de orégano ya tienes para muchos botes, pues, y es para alimentación, es mejor secarla en un secadero. Porque si la secas al sol, organolépticamente va a perder. En cambio, para aceites es diferente, porque el aspecto de la planta no es tan importante, simplemente que no fermente. Teresa pregunta, a part de flor, quin percentatge de part verda s'accepta? Aparte de flor, ¿qué porcentaje de parte verde se acepta? Eso ya depende de quién destila. Nosotros, por eso nos gusta que nos traigan la planta seca, porque ya la parte de clorofila o la parte verde ya desaparece, y el agua de la planta al secarse, y ya solo queda más aceite. En cambio, en casos como el lavandín, que tiene mucho tallo, pues si lo secan bien y lo criban un poco, ya sea con un desplumador o con una cosechadora de cereal, o el romero, lo mismo, le sacan el tallo, a no ser que sea muy joven, el tallo de tronco viejo o de las hojas, pues entonces es más interesante. Una pregunta, si la planta està seca abans de fer la destil·lació, ¿no es posa en remull en aigua? Si la planta está seca antes de hacer la destilación, ¿se debe poner en remojo, en agua? No, eso nunca. No. Una vez la tienes seca, sobre todo que no se moje. No, porque vas a iniciar los procesos de pudrición y fermentación otra vez. Y entonces no va a salir un aceite, vas a perder la calidad. Teresa pregunta, la misma planta, ¿cuántos años se puede explotar? Entiendo que quiere decir cuántas cosechas se pueden obtener. Sí. La mayoría de plantas de lavandas suelen ser productivas, claro, es que la lavanda, en el caso de la lavanda, tiene 3-4 años que no llega a plena producción. Es decir, hasta el primer año tú la plantas en primavera, otoño, y el primer año no hay cosecha. Y si hay,
no se puede mecanizar y no sale a cuenta. Y hasta que no llega al tercer cuarto, en el caso de la mayor parte de lavandas, no está en plena producción. Luego tienes 4 estables y 4 o 5 que envejece. El ciclo se termina, es decir, hablamos de unos 10 años de media. En el caso de la lavanda, el mismo traducido a la salvia son una media de 7-8 años. La lavanda 10-12, eso no significa que el nivel silvestre la puedas encontrar con 15-20 años, pero ya no es rentable porque es como un tallo seco y 4 ramillas de flores. Y allí en un campo se la va a comer las malas hierbas y cuando la coseches es que verás que no te queda nada. Y luego la destilas y solo destilas a planta verde o clorofila porque no hay aceite. Es decir, en caso de la lavanda 8 o 10 años, las salvias son 6-8, es decir, que son plantas de medio metro hasta 1 metro. Y las pequeñas como el tomillo, que estamos hablando siempre de plantas para cosmética, ¿eh? No alimentación. Pues te pueden durar solo 4 años, así productivos. Y si hablas de un ciprés, perdón, pues que ya son árboles toda la vida, hasta que se, a no ser que se muera. Supongo que también depende de la poda que les hagas, que es más o menos agresiva. Bueno, yo si al segundo año me equivoco con la máquina y la pongo a medida de cosechar la lavanda, la pongo a medida de tomillo, me quedo sin lavanda. Pero el ciclo, por lo que hemos visto, pensábamos que sería de 12-15 años y es que a partir de los 8-10 baja mucho el rendimiento. Porque es vieja y se muere. Y en la salvia pasa a partir del 6-7. Al 8 lo normal es que se muera toda ya. Esther pregunta, és una planta difícil de cultivar? Què necessita? Té molts problemes amb fongs, males herbes? ¿Es una planta difícil de cultivar que necesita? ¿Tiene problemas con hongos o malas hierbas? Lo único complicado de las que son grandes, como la lavanda y la salvia, siempre es con las malas hierbas en ecológico. Si puedes usar herbicida es muy fácil, pero si no, sobre todo los 2 primeros años, hasta que ella no cierra un poco la línea, como si fuera una tanca de setos, es bastante complicado, porque no va a un ritmo más lento que las malas hierbas que son de 1 o 2 meses. Pero a nivel de plagas, aquí a 2000 metros prácticamente ninguna. En la zona de Lérida hemos visto que tienen problemas, pero con un poco de potasa y sal con los caracoles, las caracolinas pequeñas. Pero no. De hongos, los hongos el problema no solo lo tienes cuando es vieja, que se te pone o si es un campo que no drena bien. Entonces va muy rápido a podrir el cuello, sobre todo en la lavanda, y te quedas. Al igual se te muere el segundo año por pudrición, que es el hongo de la armillaria. Pero ya es más por un manejo que por el hongo. Vale. Finalmente Nuria pregunta, ¿con qué árboles combináis el cultivo? ¿Son encinas? Sí. ¿Encinas? Sí, tenemos encinas, robles y el coscojo, que son los 3 que se pueden inocular con la trufa. Y ahí, bueno, con una plantación trufera, cuando la empiezas de cero, es un árbol que tiene 1 año de vivero. Es decir, es un árbol que no hace ni 30 centímetros. Y sueles plantarlo preveniendo que a los 15 años tendrá más de 2 metros y será grande, como mínimo a 6 metros de distancia uno del otro. Pues allí te permite hacer, según la planta, 1 o 2 líneas en el centro. Incluso en el caso de las plantas como la lavanda, a través del IRTA y estudios franceses se está intentando demostrar que debajo en el caso sobre todo de la lavanda, debajo del microclima que ella crea, al ser un tallo central y luego ramos que caen laterales, como que le gusta el microclima de humedad que deja y sin hierbas debajo de la lavanda. Y se están mirando a ver si el micelio, es decir, incluso aquí en este caso podría ser beneficiario para la cosecha de trufas. Lo único que llega un momento que el árbol cuando estás hablando de 20 años,
El árbol ya es más grande, es demasiado grande y ya se empieza a parecer más un bosque que un cultivo de árboles. Y allí seguro que, que le va a faltar sol a la lavanda. Entonces, no sé hasta qué punto. Pues quizá una cerca del trufero sí, pero hasta ahí los primeros 10 15 años. A partir de allí yo creo que no son compatibles producción de aromáticas con trufa. Pero bueno, son 15 años. Ya que pues, que si no de la otra forma, la plantación trufera no hay ingresos hasta los 10 15 años. Normalmente. Es Vale. decir, se tiene a tener en cuenta. Tenemos una otra pregunta. Tenemos, para clientes que compran la producción de aceite, ¿cómo se garantiza la homogeneización del mismo? ¿Cómo se hace para Sí. reducir las variaciones de concentración, densidad y aroma? Sí, bueno, eso ya. Primero, ahora es lo que se busca, es como el vino. Se busca de qué zona es y de qué campaña. Porque, por ejemplo, si va para farmacia, les gusta que tenga mucho alcanfor. Si va para perfumería, les gusta que tenga poco alcanfor y poco linalol, que tenga más acetato de linalol, que son los aceites parecidos a la lavanda fina. Y eso se consigue, se hace con un análisis cromatológico de gases, que se pincha, se separan todos los componentes, pasan por un cromatógrafo no me sale el nombre. Cromatógrafo. Cromatógrafo. Eh, Pasan por allí y allí hay de que llegan hasta los 100 y hay que llegan hasta los 200 componentes. Aunque normalmente sale quimiotipado que son los 3 que más cantidad. En el caso de la lavanda son linalol, acetato de linalol y alcanfor. Con estos 3, incluso tú si quisieras, podrías conseguir el aceite químico, es decir, sintético de la lavanda, y se parecería mucho el olor, pero no le pidas luego la parte terapéutica. No pidas que relaje eso. Y allí pues cada año tú consigues saber pues qué partida, esta es mejor que me la guarde para colonia, esta es mejor que me la guarde para gel de baño porque tiene más alcanfor y como el gel de baño es algo que es muy rápido con la ducha, pues cuanto más rápido da al ambiente, más gusta. Luego tienes que conocer el mercado también. El mercado asiático pues que el alcanfor no les gusta. Tienes que conocer también a qué cliente lo vas a vender. Y eso sueles hacer uno cada año y allí sabes la calidad. Y a partir de allí, si conoces un poco eh, cómo hacer el absoluto, es decir, si conoces un poco la perfumería, tú también puedes ser uno que tiene mucho alcanfor o mucho terpeno, que sabes que eso no gusta o son tóxicos, pues puedes llegar a rebajar eso. Como son más volátiles que el linalol y el acetato que no se van a perder, se ponen en un girador, así como que los bates o los dejas un año y estos componentes tú cuando vas abriendo, al ser más volátiles y que se pierden más rápido, desaparecen y puedes de una fragancia, de un aceite de un año que no está saliendo bien para aceite esencial puro porque es muy fuerte o para la cara o perfume, pero claro, estás hablando de que como maduración, lo tienes un año madurando y mejoras también. Pero esos son otros trucos que tienes que conocerlos y tener un buen sitio para que no se te estropee y un buen recipiente, porque es tan ácido que puedes llegar a, si yo que sé, lo metes en una botella de plástico que no sea PET, al igual llegas al cabo de un año y se ha comido un trozo de plástico o el tapón o estaba mal puesta y se te derrama todo el aceite. Y así consigues. Hola, Eva. Sí, sí, es que estaba mirando las preguntas. A ver Vale. si me he dejado alguna. Ah, a ver, ¿cuántas hectáreas se necesita como mínimo para que sea rendible la explotación? A ver, si quieres tener la máquina de cosechar y la y el equipo industrial de destilación, porque con un alambique de menos de 500 litros no hace falta, es decir, de ollas de menos de 500 litros, no hace falta para aceites esenciales no hace falta ni empezar, porque no vas a poder destilar, no sale aceite.
Entonces, si quieres tener los dos equipos, o por ejemplo, digo yo, pues mira, la cosechadora no la tengo, o estas de las caras, hay otras que son móviles estilo multicultor y son más pequeñas. Pero para a nivel industrial, para vender a granel, aunque luego tengamos nosotros la mitad es para el detalle y marca blanca y la otra mitad la vendemos a granel normalmente. Para vender a granel, si lo vendes tú directamente a la industria, mm, hace falta a precio de mercado hasta 50 hectáreas. Si te vas a que ya lo vendes tú a kilos, es decir, que no vendes toda la producción a un grande, a un gran, a un gran comprador, lo empiezas a vender a kilos, 5 kilos, y ya quizá con 10 15 ya empiezas a vivir. Y si te vas al detalle, es decir, como nosotros que llevamos 5 o 6 años con la línea cosmética, entonces con 5 ya salen los números. Pero claro, si tienes que tener en cuenta comprarte un equipo de destilación y la máquina a cosechar, también es como hablar de hacer un vino reserva. Estás hablando de 15 20 años amortizar estas instalaciones. Y si depende de dónde quieras venderlas, pues es 50, 25 o 10 hectáreas, por ahí vas. Nosotros estamos funcionando con 5 hectáreas. Preguntan también si hace falta riego. Ah, sobre todo cuando plantas. La mayoría, si la haces en septiembre, en otoño no. Con una plantación, es decir, la primera de riego, si ya las riegas antes de plantar y hay humedad en el suelo, ya cogen la mayoría de plantas. Si la haces en primavera, cuidado con los veranos que vienen últimamente. Si les pilla 2 semanas de ola de calor y sin agua y la plantación es nueva de primavera, puedes tener muchas bajas. Lo único que he visto que si tú puedes hacer riego, que tiene que ser siempre por gotero, porque si lo haces por aspersión, la mayoría de veces tendrás problemas con hongos al tirar el agua encima de la flor o encima del tallo. Entonces no sé por qué, no sé exactamente por qué, pero no le gusta nada. En el caso de la lavanda la puedes tener muy bonita, toda florecida, sin ningún problema. Le das un riego por aspersión encima y se quema toda. Es decir, no le gusta. Pero si tiene que ser riego por gotero, que así también es más fácil. También es verdad que si es con riego, el caso de la lavanda y la salvia en vez de 2 años, al primero, que entonces se retrasa a otoño, no en San Juan, ya tienes cosecha. Y en el caso de la lavanda, en vez de 3 4 años en secano, en regadío, que estamos hablando de un riego cada 10 días, mm, puedes llegar a la plena producción al segundo año. Pero luego tienes que tener en cuenta que el ciclo va más rápido. No te lo puedo asegurar al 100%, pero es muy probable que no te llegue a los 10 años, que a los 8 ya se muera. Eso no lo sé aún seguro, pero me da la sensación por las zonas de campo que tengo malas de las buenas, que las malas han vivido bien 10 11 años porque ha crecido más lenta, y a las que ya le he sacado toda la producción que ella podía dar, a los 8 años es que se empieza a morir. Y el riego pues puede ser que te dure menos. Una lavanda a 10 12 años te llegue solo a los 8. Joan, preguntan también qué producción anual obtenéis de la lavanda. Hasta ahora estábamos cerca de los 100 kilos, entre 90 y 100 kilos de media. Y ahora hemos bajado porque nos ha pillado. Pensábamos que tenía que aguantar 12 años y nos ha aguantado 10. Ahora bajaremos a la mitad, a unos 30-40 este año. Suerte que tenemos mucha reserva que venimos de años buenos. Lo único que nos ha pasado es que no podremos dar a la venta a granel, a los grandes. Es decir, solo vendemos hasta 5 kilos. Es decir, hasta en base de kilo. Ahora si me pides 5 o 10 kilos mejor precio, pues si lo quieres tiene que ser el precio de 1 kilo. Ese cliente pues lo he perdido al bajar la producción. Y con la nueva plantación, que vamos a unas 70 80 mil plantas y 5 hectáreas,
el marco será de 3 metros, pero hacemos un poco, hacemos metro 60 y luego el pasillo de 3 metros, es decir, habrá más plantas dentro de la misma hectárea. Calculamos que tendremos 200 kilos de aceite de lavanda y unos 10 kilos, no, 6-7 de salvia dentro de 3 años, 3-4 años. Cuando hablas de kilos, ¿sería kilos de planta fresca o kilos No, kilos de planta? aceite esencial. Kilos de aceite esencial. La planta fresca ya hace tiempo que no. Como siempre trabajamos en seco y lo que comercializamos es el aceite, hace tiempo que ya no lo pesamos, ya no hacemos pruebas. Preguntan también que comentas aceite esencial cosmético y alimentario. ¿Cuál es la diferencia? El cosmético suele llevar conservantes y si va para ambientadores, cuidado que no lleve algún fijador que es tóxico, no es alimentario. Y el alimentario no puede llevar ningún tipo de conservante, que suelen ser alcoholes, para la alimentación. Es lo que lo cambia. Es decir, un aceite, cuidado con un aceite, la mayoría con un aceite de ambientador que no es que sea tóxico el aceite, ya también lo que lleva dentro para que se pueda usar mejor como ambientador. Aunque cuidado con los aceites esenciales si son muy puros para alimentación, porque hay algunos que son muy peligrosos. La lavanda es el menos problemático, pero si tienes problemas de asma y abusas porque dices, en una gota aquí en una infusión, ¿qué pasa? Esto no va a hacer nada. Le pones 2 o por accidente y si tienes problemas de asma te puede llegar a cerrar un poco la respiración y pasas un mal trago. Con los aceites, con la planta fresca o seca es difícil que te pase, pero el aceite está tan concentrado que tienes que ir con mucho cuidado con la alimentación. Preguntan también si utilizáis planta autóctona mejorada o bien compráis un plantel específico certificado. Nosotros, como estamos certificados ecológicos, intentamos trabajar con viveros que ya lo estén, aunque no haya muchos. Y hasta ahora, si normalmente en aromáticas para cosmética, siempre tienen que ser clones. No va bien que sean de semilla porque luego florecen escalonados. Es decir, te interesa que sean de planta madre para que vengan más o menos la floración en la misma época. Y hasta ahora no hacemos nosotros la plantación porque al estar tan arriba, 1200 metros, es complicado tener el invernadero. Y trabajamos con invernaderos en el Maresme, que aparte que por el clima, pues allí ya están especializados. Y luego hemos intentado trabajar con viveros franceses para usar clones franceses, porque este clon es de aquí. No, si buscas un estándar de los aceites que hay franceses no lo vas a encontrar y no lo saben cómo catalogarlo porque no cumple ningún estándar de los franceses. También es verdad que creo que es porque aunque traigas uno francés, aquí va a cambiar porque el clima es diferente que el de la Provenza. Entonces tampoco nunca va a ser igual. Pero bueno, eso ya tampoco no me dejan probar. Lo único que ahora hemos conseguido el nuevo clon que vamos a poner, que es más parecido a la lavanda fina, a la silvestre de montaña. Esto lo hemos conseguido a través de un vivero de la zona de España donde está las famosas plantaciones ahora cerca de Madrid, en Brihueja y la Alcarria, que es un clon que ya viene de una variedad francesa. Y luego también tenemos un cliente francés que nos ha conseguido plantación de un vivero francés. Pero cuesta, porque solo te quieren dar los clones viejos, los que sacan ellos cada 10 años más o menos sacan un clon nuevo, porque hay investigación y trabajo detrás. Y aquí no se hace esto. Entonces el nuevo normalmente, si saben que es nuevo y no hay el otro en camino, no te lo comercializan. Te dan el que ellos ya no quieren usar. Y allí en Francia vienen todos a raíz desnuda, que son plantas de un año. Y los viveros, la mayoría, te ofrecen zafatas de 40, 80, 112,
que la planta pues solo tiene 3-4 meses. Y es más complicado hacerlo con planta pequeña que con una raíz desnuda, que ya es un tallo fuerte, en el caso de la lavanda. Vale, una cosa que preguntaba Raúl es si los valores de kilos de aceite esencial son por hectárea o para toda la explotación. Es para toda la explotación. No, para toda la explotación. Por hectárea estamos, en este clon que usamos nosotros, por hectárea estamos, ahora hacíamos unos 30-35 de media por hectárea. Con el nuevo marco de plantación ya pasamos de 40. Hemos calculado que estamos más cerca de los 45. Pasa que eso es complicado en las aromáticas. Lo de decirte que vas a sacar durante 10 años 40 kilos por hectárea no funciona así. En el caso de la lavanda tienes que contar un ciclo de 10 años, que los 2 primeros la cosecha casi ni existe. Quizá hablas de 5 o 10 kilos. El tercero y el cuarto entra en plena producción y subes de 10-15 y subes a 60-80. Un buen año puedes llegar a los 100, pero en mi caso nunca se ha dado. Y eso tendría que ser un lavandín, porque ya si vas a la lavanda fina y el espliego es imposible llegar a esos, ya te hablas más de 15-20 kilos, porque me refiero que también depende de la planta. Y luego a partir del 7-8 años, el clon que usamos nosotros empieza a bajar y ya no llegas ni a los 60-50, al igual te quedas a los 30-40 otra vez. Pues si haces la media de los 10 años nos sale 35, entre 30 y 35, y con el nuevo marco entre 40 y 45, porque plantas más en la misma superficie. Pero eso depende del clon. Si tú coges un lavandín Abrial o un super francés de los buenos, o el grosso, que es el que más rinde, o sea, al igual llegas a los 120 kilos por hectárea de lavandín, pero el precio es muy barato. Y si hablas de la salvia por hectárea, ahí me pillas un poco, porque hemos llegado solo a 4.000 metros cuadrados por hectárea. Quizá en 10-15 kilos llegas a la salvia. O el romero. El romero también es uno que está cerca de los 40 kilos. Lo que pasa que sale más a cuenta. Romero es el típico que sale más a cuenta ir a un bosque que se ha quemado, que está todo lleno de romero nuevo, que hacer plantaciones. No sé, es de los complicados de hacer plantación. O el tomillo, que rinde muy poco en aceite esencial. En planta no lo sé, porque no trabajamos planta. Joan, como veo que no hay más preguntas y nos queda un margen de unos 10 minutos, sí. Si a la gente les parece, podríamos volver a pasar el vídeo, que es lo que nos daría tiempo. Y después que sepáis que tendréis las presentaciones, la mía y la de Joan, y también la grabación de la jornada. Es decir, que lo que no habéis podido ver, pues después tranquilamente en casa lo podéis seguir. ¿Os parece? ¿Os interesa ver el vídeo? Vale, pues venga, lo vamos a poner otra vez. Si tropezamos, volveremos a soñar. Si nos caen los sueños, volveremos a soñar. Y aún así, si me matas, volveremos a soñar. Escribí aventuras en el libro de la vida, y lo mejor es que nos quedan vivas. Quédate en los sueños como un carrusel que gira, loco. Y explorar y volar, pero sin peros, como aventureros volveremos a soñar.
about this all day long. És així, se la pic, ei, que cada dia a casa teva ets el rei, ei. Nobody wants to be alone. Nobody wants, but there's a world outside your phone. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me. Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. No oblidis mai, no t'oblidis mai d'on vens. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te a tu és el millor regal que tinc. If you see the bright side, you'll be free. Trobar-me a mi és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te a tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Aua. Pretty girls, stay home alone. Let's forget it tonight. You will see. Trobar-te a tu és el millor regal que tinc. Let's forget it tonight. Aua. Pretty girls, stay home alone. Puc estar-me fent res, igual que ho fan les flors. Believe in me, it's the best present that I have. Vaig entrar tan de pressa que no ho veig. Bé, doncs ja ens anirem acomiadant. Joan, si et sembla, inicia la càmera també i la veu. Sí, Bé, ja Bé, està. la sessió està a punt d'exhaurir-se. Gràcies per la vostra presència i disculpes per l'error en l'enllaç. No sé què devia passar, es devia copiar malament. I en breu doncs, us farem arribar tant la gravació, o sigui, l'enllaç per la gravació de la jornada, com les presentacions. I res, només agrair-li al Joan tota aquesta estona que ens ha dedicat i l'esforç per fer aquests vídeos tan xulos, que són molt explicatius. La pena és que molta gent no ha pogut veure bé la presentació, però esperem que sigui prou entenedora per si mateixa. I si no, suposo que et poden contactar a través de la pàgina web. Sí, si hi hagués alguna consulta, en aquest cas, com que hi ha hagut tants problemes, pues, que contactin directe i ja està, a través del mail. O si voleu, perquè no t'estiguin, podeu canalitzar-me preguntes de la jornada concretes i els hi reenviaré en el Joan. Si ho fem així millor, perquè així no és que no es repeteixin, sinó és més àgil per mi. Si hi ha algunes que són iguals, doncs les podem contestar amb una. Si ho podem fer així, millor. Doncs, si us han quedat preguntes respecte a la jornada, me les envieu i després jo les intentaré condensar i enviar-los al Joan. Ja us enviarem la resposta.
Doncs moltíssimes gràcies a tots i fins la propera. Adéu-siau. D'acord. Adéu. Adéu, adéu.